La cumbre entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica y el Caribe se presentó como el gran relanzamiento de las relaciones entre ambos bloques, de igual a igual. Pero el encuentro en Bruselas concluyó dejando en relieve las diferencias de prioridades y la necesidad de encontrar equilibrios entre las dos regiones. Se llegó a varios acuerdos para la financiación de proyectos en Latinoamérica o para la cooperación en materias primas críticas que la Unión Europea necesita para su transición ecológica y digital. Los líderes se esforzaron por elogiar los resultados, pero la declaración final no llegó a condenar a Rusia por su invasión a Ucrania, algo que pedían los europeos como gesto en defensa de los valores democráticos. Ni se vieron tampoco avances significativos en torno al acuerdo comercial con el Mercosur, que lleva 2 décadas en negociación. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿encuentro UE-CELAC un cordial desacuerdo? Los saluda Javier Arguedas desde Berlín. Bienvenidos al programa y quisiera presentarles a nuestros invitados de esta semana, comenzando por Diana Luna. Ella es asesora para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad aquí en Alemania. Isaac Risco es analista político y periodista. Fue corresponsal de la agencia alemana de prensa dpa para América Latina y el Caribe. Y Carlos Malamud es investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano en Madrid y catedrático de Historia de América de la UNED. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo para abordar este tema tan importante para nuestra región. Y quisiera que nos diéramos una idea general de esta cumbre. Diana, a la Unión Europea se le ha reprochado ya en muchas ocasiones no tener América Latina en sus prioridades. Después de esta cumbre UE-CELAC, ¿ves que esto haya cambiado? Sí, sí veo un cambio. Es un cambio importante en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, en específico porque llevamos 8 años de una ausencia y creo que la pandemia dejó una gran distancia entre las dos regiones y sobre todo porque la influencia de China en la región es tan clara que la Unión Europea, siempre teniendo esta búsqueda de tener una autonomía estratégica en política exterior, ve que necesita de aliados. Y América Latina y el Caribe son aliados antiguos que se había tomado esta alianza por sentado, pero hoy más que nunca se ve importante. Hablabas de que esta alianza se da por sentado, Carlos. ¿Qué cambio ves vos en el contexto en el que se da este encuentro en comparación, por ejemplo, con la situación que se vivió hace 8 años, cuando se dio la última vez esta cumbre? Bueno, quizás lo que habría que señalar es que en todas las presidencias semestrales rotatorias de España en el Consejo de la Unión, pues América Latina ocupa un lugar destacado. Ha habido 4 precedentes, pero concluido el semestre español, América Latina de alguna manera volvía al cajón de los recuerdos. Ahora la situación es distinta, y es distinta en buena medida por la pandemia que citaba Diana, pero también por la invasión rusa de Ucrania, que cambió un poco el panorama. Como resultado de esta invasión, Europa está más unida, más fuerte que nunca, pero al mismo tiempo está más aislada que nunca respecto al llamado sur global. Y de aquí que necesite reformular sus alianzas tradicionales, reformular nuevas alianzas. Y aquí es donde América Latina, por diversos problemas o por diversas cuestiones, aparece en un lugar destacado. Y esta vez no es solo España la interesada en potenciar la relación birregional, sino también las propias instancias comunitarias, comenzando por la Comisión y el Consejo, pero también muchos de los Estados miembros que han apostado por América Latina y sobre todo por la América Latina más democrática y más respetuosa de los derechos humanos. Si hablamos de reforzar las alianzas que ya existen, Isaac, por supuesto que hay que ofrecer algo atractivo a América Latina. Se hablaba en esta cumbre mucho de que iba a ser una cumbre de igual a igual. ¿Qué relevancia tiene este aspecto o cuál es tu impresión? ¿Hubo realmente una especie de reivindicación de América Latina? Yo creo que sí ha habido un anuncio, que al menos un cambio de actitud, que lo ha celebrado mucho América Latina y que Europa también se ha mostrado favorable a él. Tiene mucho que ver con lo que decían tanto Diana como Carlos, que es el cambio de prioridades, ¿no? Yo creo que el detonante principal es la guerra en Ucrania, en efecto, ¿no? y que Europa necesita esas nuevas alianzas. En esa reorganización del mundo multipolar, pues tener una mejor... mejores aliados, distintos aliados, y creo que ha entendido que tiene que darle algo a América Latina, y es esa oferta de un trato de igual a igual. Ahora hay diferencias estructurales de muy larga data que no van a cambiar por un simple anuncio, pero la actitud sí es distinta, ha cambiado, sí.
hay que darle más, pero algunos quieren mucho más. Diana, se hablaba mucho antes de esta cumbre de la posibilidad de tratar el tema de reparaciones por colonialismo, un tema álgido que más bien ha causado fricciones. ¿Qué tanto protagonismo tuvo en la cumbre, a tu criterio? Y es que el punto es que en una cumbre con más de 60 estados es muy difícil que los intereses coincidan. Yo creo que ese es parte del éxito de esta cumbre, tomar en cuenta que no siempre se va a tener la misma posición, pero que hay que tomar estas diferencias y que ir avanzando con pragmatismo. Una diferencia muy clara es en cuanto a las reparaciones por colonialismo y por esclavitud. Sobre todo los países caribeños era una de sus prioridades, pero por otro lado sabemos que cada que se abre este capítulo del pasado siempre tiene que ver con el motivo de tener un financiamiento, no solo la disculpa, sino cuál es el siguiente paso. Y aquí la Unión Europea, especialmente España y Portugal, no era una prioridad. Creo que ahorita la prioridad en esta cumbre es ver hacia el futuro. Entonces, si bien estos son puntos importantes, al final vemos en la declaración, se menciona levemente, porque es una posición importante, en especial para países caribeños, pero en lo que compete a mejorar las relaciones a nivel de inversión, a nivel geopolítico, no es relevante. Entonces, esto es algo que para algunos queda. Por otro lado, vemos que también los europeos no están tan satisfechos con la posición de América Latina, con todas las negociaciones para tener respecto a la guerra con Ucrania. Ni siquiera se menciona en el texto de la declaración el agresor que es Rusia. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que va a haber muchas ocasiones diferentes intereses, pero hay que ver de una forma pragmática la relación. Eso implicaría que tal vez tampoco vaya a ser un tema en el futuro. Carlos, ¿coincidís con que no es relevante el tema de las reparaciones o que no lo va a ser en las relaciones entre ambos bloques de aquí al futuro? Yo creo que, como decía Diana, el tema de las reparaciones, sobre todo por esclavitud, es relevante para los países caribeños, pero no así para buena parte de los países latinoamericanos, ¿no? Y en este sentido esto marca una gran diferencia, y de ahí el interés en algunos de los puntos de la declaración final de marcar una sutil diferencia entre el Caribe y el resto de la región, ¿no? Es decir, también hay que tener presente que es San Vicente y Granadinas, a través del primer ministro González, el que ejerce la presidencia pro tempore de CELAC, y esto se ve también en la implementación y en la preparación de la cumbre, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hay diferencias y hay maneras de ver el resultado de la cumbre como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Es decir, personalmente creo que está más medio lleno que medio vacío, y en parte todo esto surge de una serie de expectativas desmedidas acerca de las posibilidades de la cumbre, ¿no? Yo antes de ella señalaba que me daría por muy satisfecho si de esta cumbre salen las condiciones para convocar una nueva cumbre, es decir, si se profundizan los mecanismos capaces de seguir avanzando en la profundización de la relación birregional, y esto es efectivamente lo que ha terminado ocurriendo. Con el compromiso de celebrar futuras cumbres. La pregunta, por supuesto, es esa, si el vaso realmente está medio lleno. La cumbre estuvo marcada por apretones de manos, sonrisas y abrazos, e incluso se destacaron algunas de las amistades personales entre los líderes. Sin embargo, hubo un gran bemol, como lo sabemos. La declaración final no llegó a condenar la invasión de Rusia a Ucrania, no menciona a Rusia por la abstención de algunos de los países, o mejor dicho, de un país, Nicaragua. Y la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso puso por ello en evidencia los desencuentros entre los mismos países latinoamericanos y sus diferencias con los socios europeos. Expresamos nuestra profunda preocupación sobre la guerra en curso contra Ucrania. A los líderes de la Unión Europea y la CELAC les tomó 2 días de intensos debates formular esta declaración, suscrita por todos los países a excepción de Nicaragua. Cuba y Venezuela se sumaron una vez que en el texto se dejó de condenar de manera expresa la invasión. En la versión final tampoco se menciona a Rusia. Este desenlace es interpretado como una victoria diplomática para Europa. El presidente Lula, el presidente Fernández y varios otros presidentes acordamos un texto y un lenguaje que reconoce la naturaleza de esta guerra y que también ayuda a convencer a otros países más lejanos.
Por tanto, creo que las grandes potencias emergentes, incluyendo Brasil, desempeñan un papel importante. La guerra en Ucrania marcó las negociaciones durante toda la cumbre. En la sesión plenaria, Gustavo Petro, presidente de Colombia, reclamó que no hubo una reacción internacional similar en torno a los conflictos de Irak, Siria o Libia. Pero es esta misma guerra la que está reforzando la posición de América Latina como aliado de Europa. Muchos países de América Latina, por supuesto, y del Caribe apoyan la resolución de la ONU que condena la agresión rusa. Creo que la lección aquí es que nosotros en Europa, no solo con América Latina y el Caribe, hemos sido bastante arrogantes en las últimas décadas en términos de nuestros tratos y nuestra política exterior, y no les atendimos el teléfono cuando nos necesitaban. Con la guerra y la creciente presencia de China en Latinoamérica, Europa necesita tender puentes. Necesita tender puentes y, Carlos, unos hablan de un fracaso de la política europea al no lograr que se mencionara siquiera Rusia en el documento final. Otros hablan de un logro porque lo firmaron Venezuela y Cuba. ¿Qué opinión te merece el consenso al que se llegó en la declaración final? Yo creo que es positivo, es decir, frente a los temores de que ni siquiera apareciera mencionado el nombre de Ucrania, como ocurrió en la cumbre iberoamericana de Santo Domingo meses atrás, o como ocurrió también en la cumbre de la propia CELAC a principios de este año, pues el hecho de que apareciera mencionado el nombre de Ucrania y todo el debate realizado, más el aislamiento final de Nicaragua, más las declaraciones del presidente chileno, Gabriel Boric, defendiendo de una manera contundente la posición ucraniana, yo creo que dejan bastante de relieve, primero, que no hay una posición común de América Latina en torno a este tema, y segundo, que más allá de las diferencias, sin embargo, fue posible avanzar en esta cuestión, repito, pese a esos temores iniciales. Por lo tanto, yo creo que, y aquí coincido con lo que planteaba el presidente Macron sobre la toma de postura de algunos países latinoamericanos, teniendo presente que es verdad que en las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, la mayor parte de ellos condenaron la invasión y condenaron la postura de Rusia, pero que sin embargo ninguno de ellos se sumó a las sanciones ni acordó vender armas a Ucrania, ¿no? Es decir, y esto en buena medida, por un lado, porque consideran que la guerra en Ucrania es un problema muy lejano, muy distinto a sus propias realidades, y en segundo lugar, por ese antiimperialismo innato presente en todas las sociedades latinoamericanas, con independencia del color político, que está presente tanto en la derecha como en la izquierda. Y ahí vemos, por ejemplo, la postura que en su día tuvo Bolsonaro de apoyo hacia Putin, o la política de un cierto respaldo también hacia Rusia de El Salvador. Sí. Decía el presidente Alberto Fernández en entrevista con mi colega Jenny Pérez en DW, no era el tema Ucrania. Decía que prácticamente no fue un tema de discusión relevante. Y Diana, sin embargo, no era trascendental y simbólica esta condena para ver qué tanto nos unen los valores en la región, como lo plantea precisamente esta misma declaración, paradójicamente. Claro, se trata de cuál es la posición de América Latina respecto a los derechos humanos. Y no se puede, por una parte, olvidar todo lo que está pasando en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde estamos viendo una violación sistemática a los derechos humanos. Por eso es importante que haya congruencia. Y el presidente chileno Boric ha tratado de seguir esta línea, no solo condenando las violaciones a derechos humanos en estos tres países, sino también la invasión rusa a Ucrania. Y yo creo que, como él mismo lo dijo, en esta ocasión es Ucrania, pero el día de mañana podemos ser nosotros. Entonces creo que esto es algo muy importante que América Latina, siempre en foros multilaterales, en las Naciones Unidas, vela por los derechos humanos, pero cuando es en la región, cuando vemos que los presos políticos en Cuba siguen ahí, no se sabe nada de José Daniel Ferrer. Cuando vemos en Venezuela que se juega con las elecciones primarias inhabilitando a personas, candidatos como María Corina Machado. Cuando vemos todo esto, y en Nicaragua sabemos
el ridículo y el cinismo de un régimen autoritario como el que existe. Creo que es importante que si América Latina se quiere mostrar como ese bloque, que ese actor global, creíble y confiable, también tiene que tener una posición clara respecto a las violaciones de derechos humanos y al derecho internacional. Justamente lo mencionaba, Nicaragua no firmó la declaración, pero Isaac, sí lo hicieron Venezuela y Cuba, algo que para muchos es sorprendente. ¿Qué motivos ves detrás y qué significa para la postura de la región frente a la Unión Europea? Bueno, para empezar, creo que no hay una actitud de bloque de América Latina, ¿no? Estaba claro, o sea, yo comparto un poco la visión de Carlos, de que es positivo porque se mencionó Ucrania y hubo esta declaración. Si lo vemos desde la perspectiva europea, obviamente Europa esperaba mucho más, cosa que no se dio por la posición de Nicaragua, sobre todo. Me sorprende, sí es un poco sorprendente lo de Venezuela y Cuba. Igual la declaración final no condena explícitamente a Rusia, entonces creo que eso les facilitó las cosas. Creo que Venezuela y Cuba tienen intereses ahí particulares, mirando un poco a la necesidad de salir del aislamiento económico. Creo que en Venezuela ha habido justamente, o sea, en el caso de Venezuela ha habido también reuniones interesantes en el marco de esta cumbre, ¿no? Ha habido reuniones bilaterales con ambas partes, con la oposición y con el chavismo. Entiendo que van a intentar impulsar el diálogo y un camino hacia las elecciones. Así que entiendo que Venezuela ha cedido, digamos que ha cedido un poco su posición dura para hacer ese compromiso, ¿no? y poder avanzar en su intento por salir del aislamiento económico, ¿no? Lo mismo para Cuba, ¿no? Creo que Nicaragua sí ha seguido un poco la línea dura de alinearse con Moscú, pase lo que pase. Es que yo creo que el caso de Venezuela y Cuba, ellos tienen mucho más que perder. Y el objetivo aquí es claro, es mejorar la imagen de estos regímenes. Pero creo que es importante recordar lo que pasó una semana antes de la cumbre. Y es que el Parlamento Europeo tuvo 2 resoluciones contundentes condenando las violaciones a derechos humanos en Cuba y también pidiendo que se lleven a cabo elecciones independientes y libres en Venezuela. Entonces, está clara que la estrategia diplomática fue un acierto diplomático, sí, para Venezuela y Cuba al mejorar su imagen, porque tienen mucho que perder. Carlos, veíamos una señal de que querías intervenir. ¿Coincidís con esta? Sí, no, es decir... Parece que tenemos un problema técnico por ahí. Bien, justamente... De alguna manera... Ahí está. Carlos, si bien Ucrania es importante... Te voy a pedir, porque tuvimos un pequeño problema técnico, que volvás a comenzar tu respuesta, por favor. No, decía que si bien Ucrania es importante para la Unión Europea y para los países europeos, no es igualmente importante para los países latinoamericanos por los motivos que expresaba con anterioridad. Entonces, aquí habría que tomar una cierta distancia, es decir, lo mismo se plantea con respecto a por qué potenciar la relación birregional. Desde la perspectiva latinoamericana se trata de intensificar el comercio y de abrir mercados. Desde la perspectiva europea es distinta, hay cuestiones geopolíticas, hay cuestiones vinculadas a la transición verde y digital, hay cuestiones que tienen que ver con el reordenamiento de las cadenas globales de valor y por lo tanto el acceso a materias primas estratégicas. Y todo esto confluye en las diferencias entre unos y otros, que por otro lado no son abismales, ¿no? Yo creo que son diferencias reconducibles, pero es a partir precisamente del reconocimiento de estas diferencias cómo se va a poder avanzar en el futuro, ¿no? Y por otra parte me gustaría... Creo que no vamos a saber. Quien llamó nazi. Creo que no. De Daniel Ortega, que llamó... Sí. ¿Me oís? Creo que te podemos escuchar, sí. De nuevo estás con nosotros, sí, perdón. Decía que unas declaraciones recientes de Daniel Ortega, que llamó nazi a Zelensky y que dijo que la actitud europea de defensa de la posición ucraniana era un ataque claro a la CELAC. En realidad aquí lo que está planteando Daniel Ortega es su propia soledad, una soledad cada vez mayor respecto al resto de América Latina, a tal punto que, como señalaba, su postura no fue acompañada ni por Cuba ni por Venezuela. Y sin embargo, hay críticas de que el hecho de que se tiendan puentes, tal vez no con Nicaragua, pero sí con Cuba y Venezuela, es en cierta medida lavar la imagen, como lo decía ya Diana, de estos regímenes. ¿Se puede negociar con América Latina en bloque, como un todo, sin traicionar principios?
La cuestión no es si se puede, la cuestión es hasta dónde se va a poder llegar en ese camino, ¿no? Es decir, aquí hay muchos que cuestionaron, y se decía de forma equivocada, por qué Europa invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuando en realidad Europa no invitó a ningún país, ni latinoamericano ni caribeño, porque las invitaciones fueron cursadas por la propia CELAC. Europa invitó a los 27 Estados miembros y la CELAC invitó a sus 33 Estados miembros, ¿no? Es decir, y esto es un matiz que hay que señalar, porque si hubiéramos seguido el camino emprendido por la administración Biden cuando convocó a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el año pasado, lo que se encontró fue, primero, la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero acto seguido la autoexclusión de otros países como México que se negaron a asistir a la cumbre por las ausencias de estos tres países. Es decir, la cumbre terminó en un medio fracaso, no un fracaso absoluto, pero sí en un medio fracaso por estas ausencias. Y en el caso de la cumbre UE-CELAC hubiera podido pasar algo similar. Y si queremos avanzar en el reforzamiento de la relación birregional, pues evidentemente habrá que hacer ciertas concesiones, evidentemente sin traicionar los valores, seguir, como estaba planteando Diana correctamente, seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos por parte de las tres dictaduras existentes en América Latina, pero teniendo presente la complejidad de las relaciones internacionales y la complejidad de esa relación entre Europa y América Latina, una relación que a veces es muy difícil de implementar. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en esta ocasión, de forma paralela a la cumbre UE-CELAC, se desarrolló una llamada Cumbre de los Pueblos, donde los dirigentes reconocidos o autorreconocidos como progresistas del continente, mayoritariamente, se dedicaron a denostar la complicidad de Europa con el colonialismo y con la esclavitud, la complicidad de Europa con Estados Unidos, y todo el poder extractivista de la Unión Europea. Mencionábamos un aspecto importante que es, por supuesto, el peso de Estados Unidos en la región. Isaac, si no se trataba de Ucrania, la cumbre, de lo que sí se trataba era de contrarrestar esa bipolaridad de la que se habla tanto, el poder de Estados Unidos y de China. La Unión Europea quiere ser una alternativa para Latinoamérica. ¿Te parece que lo logró? ¿Es la Unión Europea una opción? Creo que lo dijimos un poco al comienzo, ¿no? que se ha dado la señal correcta, hay un cambio de actitud, hay una señal de que queremos... la Unión Europea Europa es una región que tiene lazos históricos muy grandes con América Latina, ¿no? Que se han descuidado también históricamente y que han pasado por periodos de deterioro y de lejanía y la señal adecuada es ahora que sí que queremos tomarnos más en serio eso, tiene intereses geopolíticos, económicos, obviamente, ya los mencionábamos aquí, ¿no? Derivados también de la guerra en Ucrania, de las materias primas de las que dispone América Latina, ¿no? Creo que se ha dado la señal correcta, sí, ¿no? Ahora, de ahí a que estemos ya en una etapa en que la asociación, el comercio bilateral vaya a fluir es distinto. Creo que hay muchos matices que hacer. Hay señales positivas, pero hay cosas que no se han logrado todavía. El acuerdo con el Mercosur es el tema, digamos, importante, ¿no? Tiene un marco temporal plausible, que es de aquí a fin de año. Es un poco lo que se esperaba también previamente, ¿no? Entonces creo que eso está un poco en el marco de las expectativas planteadas previamente, ¿no? De forma realista en los días previos, ¿no? Creo que ha habido una señal positiva, pero hay muchos aspectos en los que hay que trabajar todavía, ¿no? Es que hay que ofrecer resultados. El tema del Mercosur lo vamos a abordar, por supuesto, también. Sin embargo, Diana, la pregunta es también si los países están dispuestos a esperar, porque China ofrece también condiciones bastante atractivas, lo sabemos, créditos en la mayoría de los casos con condiciones más laxas y no interfiere, como sí lo hace la Unión Europea, en aspectos políticos, con declaraciones, con sanciones. Sabemos que hay muchos temores hacia China, muy probablemente están justificados, pero en la práctica no es una opción más atractiva para los países. Yo creo que se ha dicho mucho eso, que China es un gran socio porque no tiene condiciones. Mi tesis es que sí. China sí tiene condiciones. Hemos visto la evolución de China, hemos visto que la relación entre América Latina, el Caribe y China ha evolucionado. Al principio era meramente transaccional, comercial, pero hemos visto cómo China ha mostrado más claramente sus intereses geopolíticos en América Latina y también condicionales. Geopolíticos,
un par de ejemplos. Hace un mes vimos cómo se confirmó la información de que en Cuba hay un centro de espionaje operado por China. No solo es Cuba, también en Argentina un centro de observatorio espacial es operado por el ejército chino. También vemos cada vez cómo la influencia de China en puertos, en sectores fundamentales, es cada vez más fuerte. En el caso de Perú, están construyendo cerca de Lima un puerto totalmente operado por China. Entonces, el aspecto geopolítico de China en la relación con América Latina está ahí. Las condiciones también están ahí. ¿Cuál es una de las condiciones? Taiwán. El momento en que un país reconoce a Taiwán como país, no puede tener relaciones oficiales con China. Y hemos visto cómo esta presión de respetar este principio de una política de China ha aumentado en Centroamérica. En los últimos años, más de 5 países han quitado el reconocimiento a Taiwán como país. Y también hemos visto hace unos meses cómo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, estuvo en una visita de Estado a China. Entonces, creo que es un poco miope pensar que la relación con China solo es comercial. No, existe una relación geopolítica y con intereses. La situación es, a muchos países es muy atractivo traer este tipo de préstamos, que no son inversiones al corto plazo, tener puentes, firmar grandes proyectos de infraestructura a través de la seda, la nueva ruta de la seda de China, pero después de unos años empezamos a ver las consecuencias, empezamos a ver los casos de corrupción, empezamos a ver que no es China ese aliado incondicional que América Latina está buscando. La pregunta, por supuesto, también es quiénes son los protagonistas de esas relaciones. Específicamente, Isaac, vos trabajaste en Brasil y Brasil es casi que, diría yo, la voz de mayor peso que aboga por más nexos con China. La política exterior brasileña es muy clara y contundente en reafirmar que es en el interés de Latinoamérica mantener más y mejores relaciones con China. ¿Qué nos indica todo esto en relación con lo que pueda pasar entonces con Europa? Solo para completar un poco lo que decía Diana, obviamente China hay un atractivo en lo que ofrece China a América Latina, ¿no? También tiene sus claroscuros, también tiene sus aspectos negativos. Es decir, el modelo extractivista el que quiere evitar con razón América Latina y que parece que es una concesión o parece que es un reconocimiento que está haciendo Europa, es algo que también hace China o también va a hacerlo, ¿no? Entonces, depende un poco de la inteligencia de América Latina identificar simplemente cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de uno y otro socio, ¿no? Para volver a tu pregunta, Brasil, sí, Brasil tiene relaciones con China, pero Brasil es posiblemente, bueno, es el principal actor regional, es un actor, posiblemente es el único país latinoamericano con capacidad de ser un actor global. Brasil no aboga especialmente por relaciones con China, sino Brasil aboga por ser uno más, un socio más y tener varios socios, que China sea tan socio como puede ser la Unión Europea, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Rusia. Esa es la política de Brasil, ser un actor más en este concierto de naciones internacionales. Tiene el peso político, económico para pretenderlo y eso es lo que busca Brasil, ¿no? Una autonomía, presentarse como un actor independiente, capaz de negociar de igual a igual también, ¿no? Y plantarse igual a igual frente a Europa como China, ¿no? Y no dejarse llevar o alinear por Europa, en este caso, por ejemplo, frente a Rusia, ¿no? Es una postura que ha mostrado bastante Brasil con Lula, ¿no? Que al comienzo se pensaba que iba a ser un socio más agradable para la Unión Europea, lo es, más que Bolsonaro, pero también ha mostrado que tiene sus propios intereses y que no está dispuesto a renunciar a los intereses brasileños. Y para saber si eso realmente va a rendir frutos, habría que enviar señales claras, como ya lo estábamos diciendo, porque con o sin fricciones políticas, pocos asuntos de las relaciones entre Latinoamérica y la Unión Europea son tan dolorosos como el acuerdo de asociación UE-Mercosur. 20 años en negociaciones que se han visto bloqueadas por toda clase de barreras a ambos lados del Atlántico. Si bien se sabía que la cumbre no vería probablemente la firma del ansiado acuerdo, la cumbre se quedó corta en avances y aún así los líderes no quieren perder el optimismo. Casi un cuarto de siglo de negociaciones, pero el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea aún no se materializa. La disparidad de intereses y niveles de desarrollo de los países implicados lo mantienen estancado. Sin embargo, la cumbre celebrada esta semana en Bruselas podría darle un empujón. En definitiva, a lo que quiero ir es que la conclusión
y la ejecución de acuerdos como los alcanzados entre la Unión Europea con Chile, con México, con Centroamérica y, sin duda alguna, querido Alberto, con el Mercosur, van a ser beneficiosas tanto para Europa como para la América Latina. El pacto se trabó en 2019 cuando los 27 incluyeron nuevos compromisos medioambientales que no fueron bien recibidos por los socios del Mercosur, en especial Brasil y Argentina. La negociación exige que ambas partes se beneficien en el acuerdo. Cuando solo se beneficia una de las partes, eso deja de ser un acuerdo y empieza a parecerse más a una burla. El llamado anexo verde es visto por el presidente brasileño como una amenaza a los productores agrícolas del Mercosur. Queremos asegurar una relación de comercio justo, sostenible e inclusivo. La firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea es una prioridad y debe basarse en la confianza mutua y no en amenazas. Los equipos negociadores de ambos bloques se reunirán a partir de agosto. La idea es que el acuerdo pueda celebrarse antes de final de año. Eso si no volvemos a ver más obstáculos. Carlos, como experto en la región, como experto en América Latina, ¿qué dirías si te pregunto por el motivo principal por el que no se ha podido firmar el acuerdo UE-Mercosur? Pues no hay un solo motivo principal, hay varios, comenzando por las pulsiones proteccionistas existentes a ambos lados del Atlántico. De este lado, del lado europeo, Francia es quien más destaca, pero detrás de Francia hay otros países como Austria o Irlanda que también tienen interés de proteger a su sector agrícola y ganadero. Por el lado del Mercosur, Brasil y Argentina son los países más proteccionistas del bloque, pero también son de los países más cerrados de la región y del mundo. Y todo esto interfiere evidentemente en el avance del tratado. Yo discrepo del presidente Alberto Fernández cuando decía que un tratado debe ser beneficioso para ambas partes, en eso coincido, pero él daba por sentado de que esto tal cual está iba a ser beneficioso únicamente para Europa, cuando en realidad el cierre del tratado provocaría grandes ganancias tanto para Europa como para el Mercosur y para el conjunto de América Latina en general. Y el discurso del presidente Lula sobre las imposiciones pues suena un poco a exceso de retórica, sobre todo cuando dentro del Mercosur Brasil impone sus puntos de vista sobre los países pequeños como son Paraguay y Uruguay, ¿no? Entonces, esto de alguna manera suena un poco a chiste o argumento rebuscado con la intención de proteger a las propias compañías, a las propias empresas brasileñas, ¿no? Pero hay otra cuestión, y es que de alguna manera tanto Mercosur como la Unión Europea consideran de alguna manera que este es un tratado único, que lo es por otra parte, pero sin embargo hay que tener presente que los dos bloques están insertos en un mundo muy globalizado y que otros potenciales socios, tanto de la Unión Europea como de Mercosur, están mirando muy atentamente el desenlace de esta negociación, una negociación que de no prosperar sería un duro golpe, no tanto para la Unión Europea, pero sí para Mercosur, que tiene ya fuertes divisiones internas. Hablábamos de esa postura crítica de Brasil, Diana, sin embargo, se podría considerar que es paradójico, como lo decía Carlos, pero también es cierto que la Unión Europea aumentó los lineamientos ambientales y eso ha generado bastantes críticas. ¿No es legítima la crítica de decir por qué nos están imponiendo a nosotros, como países, digamos, en vías de desarrollo, los mismos lineamientos o lineamientos en el nivel que tienen países como los de la Unión Europea? Sí, esa crítica es muy legítima y no solo se resuena muy fuerte en Brasil, Argentina, Uruguay, sino también en ciertos sectores en Alemania. En la última semana la prensa alemana presentó muchos análisis y sobre todo tratando de alzar la voz de que este es el tiempo para poder concretar y finalizar el Mercosur y después su ratificación, porque si no es ahora, es cuándo. Creo que no solo es la América Latina y el Caribe los que tienen que ser socios confiables, sino también la Unión Europea. Este tratado se lleva negociando más de 20 años. En 2019 se cerraron las negociaciones
y luego, después de cerrar la negociación, volver a poner estos lineamientos adicionales, no trae esa seguridad y confiabilidad de la que tanto la Unión Europea siempre busca. Por eso creo que, si bien el tratado para muchos críticos no es perfecto, creo que teniendo en cuenta la competencia con China, teniendo en cuenta que la Unión Europea necesita aliados comerciales, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, se crearía con esto la mayor zona de libre comercio del mundo. Y la otra cosa es que hay muchos mitos en toda esta discusión. Por ejemplo, en Alemania se cree que van a inundar la carne proveniente de América del Sur. Bueno, la realidad es que no, porque la carne de Argentina es mucho mejor que la carne que se come aquí. Es el sector de las cosas que está ofreciendo América del Sur es muy diferente del que tiene el que tiene ciertos países de Europa. Entonces creo que también la Unión Europea tiene que ser sincera y tiene que dejar estos proteccionismos y tratar de, como tú bien lo mencionas, estrechar estos puentes. Además, es muy importante tomar en cuenta el escenario sin tratado. Si no existe tratado, no va a estar el Amazonas más cuidado. Necesitamos un tratado para de ahí mejorar la relación, la cooperación y al mismo tiempo ver que también Brasil está haciendo esfuerzos proambientales. Por ejemplo, una cifra es que Brasil, que es el 3%, que representa el 3% de la población mundial, genera el 7% de las energías verdes. O sea, Brasil tiene un gran potencial en lo que tiene que ver con energías verdes y energías limpias. Entonces, creo que en toda esta discusión, eso es uno de los argumentos que tratamos de presentar aquí en Alemania, que esta visión también puede ayudar a mejorar la relación. Y ante esa postura crítica, sobre todo los lineamientos ambientales, Isaac, no habría que tener en cuenta también que muchos de los problemas que hay en Brasil son al margen de la legalidad, al margen de lo que ya disponen de por sí las leyes. Entonces, ¿hay realmente un riesgo en decir vamos a aumentar estos lineamientos? Sí, bueno, sí es verdad que la deforestación y el desafío que tiene Brasil es un desafío muy particular también porque por el tamaño de ese país y por el tamaño de la Amazonía. Yo, retomando eso de los lineamientos, veo buenos argumentos de la parte latinoamericana de decir, un momento, esto lo cerramos en 2019 y ¿por qué lo vamos a abrir otra vez? Si uno lo piensa al revés, si fuera América Latina en la que quiere reabrir la negociación y decir, bueno, vamos a poner una declaración adicional, pues tampoco sentaría bien en este lado del mundo, ¿no? Entonces creo que la reacción de Brasil, sobre todo, y Argentina, ¿no?, es plausible y tiene cierta legitimidad. Es decir, bueno, estamos aquí poniendo nuevos escollos cuando ya habíamos cerrado esto, ¿no? Ahora sí espero que al final prime el pragmatismo a ambos lados, ¿no? De decir, bueno, lo importante es que saquemos adelante este tratado y aquí a fin de año, o de aquí, bueno, en agosto, en septiembre, hablemos todavía de estos puntos. Brasil, bueno, el Mercosur han prometido su contrapropuesta para dentro de 2-3 semanas, ¿no? Y en base a ella, pues buscar el acuerdo definitivo, porque yo estoy de acuerdo en que la otra opción, no tener el acuerdo, sería mucho peor, ¿no? Y también esto de que hay esos impulsos proteccionistas detrás, ¿no?, en los que no se está hablando mucho y están ahí, ¿no?, sobre todo en Europa. Están ahí y Carlos también, sí, justamente. Sí, adelante, Carlos. Sí. No, yo quería referirme a algo que planteaba Diana y es el tema de la crítica, sobre todo, de los partidos verdes ecologistas, de muchas ONGs, pero sobre todo también de sindicatos de agricultores y ganaderos europeos contra las prácticas agrícolas en América Latina. Se suele insistir en que son prácticas intensivas, destructoras del medio ambiente, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es decir, no es lo mismo el tema de la deforestación en la Amazonía y el avance de la frontera en esta región de lo que son las agriculturas intensivas de producción de soja o de otros cereales o de otros alimentos que están muy avanzadas desde un punto de vista tecnológico, son muy respetuosas del medio ambiente y producen un gran beneficio tanto a la población interna como a otras poblaciones del resto del mundo, ¿no? Y en este sentido me parece que muchas de las críticas que se vierten tienen un tono muy de lobby, muy proteccionista y que no condicen con la realidad. Y esto debería implicar por parte de las instancias comunitarias tomar más en serio
no tanto la procedencia de las críticas como sí la veracidad de las mismas. Ahora, y ese tipo de críticas ya, o sea, tienen tanta fuerza, tienen fuerza en Europa que han llegado ya a frenar. El tratado con Estados Unidos en su día es un ejemplo de cómo críticas de este tipo, ¿no?, por ciertos estándares que supuestamente no se cumplían, llegaron a frenar y a tumbar un tratado comercial, ¿no? En su día era por el cloro que se usaba en los pollos, ¿no?, en Estados Unidos. Correcto, es tierra fértil para ese tipo de críticas. Brevemente, Diana, la Unión Europea también puede llegar a ser un socio inestable. Sabemos que hay partidos de ultraderecha que están ganando cada vez más terreno, son eurocríticos. ¿Podría ser también un riesgo si no se firma ese acuerdo ahora, que no se llegue a firmar nunca, por el parte del lado europeo, más bien? Sí, el reloj está corriendo y por eso es fundamental que se firmen estos 6 meses, porque después de la presidencia de España vienen elecciones para el Parlamento Europeo y ahí está todos los puestos en la campaña electoral, y después estará Hungría teniendo la presidencia. Entonces, y conocemos muy bien la agenda que trae este gobierno. Entonces, sí es un riesgo, porque ahorita hay un consenso y hay voluntad. Claro, la pregunta es quién va a dar el siguiente paso, y esperemos que en este caso sean los europeos, porque el tratado ya está. Correcto. Tenemos tiempo para una breve pregunta, una frase nada más, una pregunta de sí o no. Carlos, ¿está el futuro de América Latina en Europa? Creo que sí. Esperemos. Esperemos que sí, y trabajamos para que así sea. Definitivamente, Isaac. Yo creo que debería estarlo en gran parte, no solo, pero debería estarlo, sí. Ojalá que así sea, y con eso tenemos que quedarnos, ya con esa conclusión y con la esperanza de que... bueno, todavía me dicen que tenemos 1 minuto y medio. Podemos ampliar entonces un poco esa respuesta, si está el futuro de América Latina y Europa. Yo creo que es conveniente, le conviene a Europa, le conviene a América Latina. Es un socio que tiene valores que le deben importar a América Latina. No creo que vamos a estar en una situación de bloque. Creo que América Latina también va a comerciar, también va a tener relaciones con China y con otras regiones del mundo. Creo que no es exclusivo, no debe ser algo exclusivo, pero creo que sí debe ser un socio trascendental e importante Europa. Creo que es por los intereses propios de América Latina. Te agradezco por esas palabras finales de Isaac Risco. Muchísimas gracias, Diana, Carlos en Madrid, y Isaac por estas apreciaciones, y por supuesto a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que nos podemos ver en todo momento en nuestro canal en YouTube. Hasta una próxima ocasión y que la pasen muy bien.